del mercado se hayan establecido. Con todo esto, vamos a mirar al análisis y aquí en plató nos acompaña Joaquín Robles, analista de XTV. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, lo primero, estamos viendo este arranque de sesión en Europa con movimientos muy moderados, pero que además llegan en plena resaca del S&P 500. Antes de mirar al mercado americano, ¿cómo ves al mercado en Europa? Bueno, el mercado en Europa sí que es verdad que está dando mayores muestras de debilidad, pero lo estamos viendo cotizar en un rango muy estrecho desde principio de año. Yendo a la bolsa española, estamos entre esos 8.000, 9.850, 10.300 puntos, prácticamente cerrando siempre alrededor de esos 10.000 puntos como zona de control, ligera pérdida en el acumulado del año. Y en lo que se están fijando los inversores, obviamente, son en las perspectivas de recorte de tipos, que parece que aquí también se van a retrasar. Se habla del mes de junio. No nos extrañaría desde XTV que incluso se pudiera ir al mes de septiembre en el caso de que el crecimiento de los salarios siga tan alto y la inflación no llegue, a alcanzar ese objetivo del 2%. Y quizá lo que más está preocupando es la situación de Alemania, que sigue mostrando esas señales de debilidad. Esta semana la vimos caer esa producción industrial por séptimo mes consecutivo, a los niveles más bajos desde 2010, si no tenemos en cuenta el suelo que hizo durante 2020, ya la tenemos en recesión técnica. Y lo más preocupante son las palabras de algunos de sus dirigentes, como el ministro de Economía esta semana, que hablaba de los problemas que estaban teniendo para aumentar la capacidad y que realmente estaban perdiendo competitividad en ese sentido. Así que, bueno, aunque seguimos siendo positivos, lo que resta de años sí que esperamos algún episodio de volatilidad y que quizá pueda llegar, a finales de este trimestre. Me de esas dudas que estás señalando, que desde XTV ya ponéis hacia el último trimestre, hacia septiembre, el recorte de tipos con esa debilidad de Alemania que tiene que aguantar todo este tiempo, por tanto, entonces con unos tipos más altos y en ese escenario de volatilidad que dibujas, no sé hasta qué punto hay empresas de las que os apartaríais o buscaríais el refugio en Europa por las dudas, sobre todo en cuanto a lo que pueda pasar y lo que traslade Europa al resto, a Alemania. Exactamente, yo creo que depende del planteamiento que tenga el inversor, pero aquí nosotros en Europa la verdad que iríamos a por las de gran capitalización, que han demostrado tener una gran resiliencia, que han demostrado que dentro de sus sectores pues tienen esa posición dominante. Hablamos de compañías como Louis Vuitton, como ASLM, y luego ya quizás siendo más selectivos, yendo a por sectores que pudieran verse beneficiados de los recortes de tipos. Lo hemos visto durante el último tramo del año pasado, como subieron con fuerza. Tras la decepción de estos primeros compases del año, donde se han visto esos repuntes de inflación y luego también esa solidez en el mercado laboral, que es lo que quizás lo que más está retrasando los recortes de tipos, pues quizá volver a apostar por ellas, durante los meses de mayo, junio, julio, a medida que ya se va acercando ese cambio en la política monetaria. ¿Apuntabas de alguna manera ese repunte de inflación? Y si miramos a la inflación, uno de los asuntos que está preocupando son las tensiones geopolíticas. Estamos viendo a Mars, al gigante naviero, hoy desplomándose por las dudas, a decepcionados resultados, pero sobre todo esa guía del año que se envuelve en la incertidumbre por no saber el impacto de lo que puede pasar, lo que se pueda extender ese conflicto en el Mar Rojo y, por lo tanto, lo que se traslade a ese comercio, a esos fletes, a esa inflación. En ese escenario, más allá de Mars, aunque también siendo protagonista, no sé cómo desde que XTV medís ese riesgo, hasta qué punto valoráis esas tensiones inflacionarias que pueden desprenderse de la geopolítica. Obviamente es un riesgo y una preocupación para los inversores. Aquí lo que siempre vemos cuando analizamos gráficos de años anteriores es que se producen algún tipo de episodio de volatilidad que puede provocar caídas del 5 o 10%. Yo creo que no nos deberían extrañar. El año pasado las vimos durante los meses de febrero-marzo con la crisis de la banca regional norteamericana. Luego también vimos caídas superiores al 10% durante los meses de junio, julio, agosto, ante ese cambio de postura que se pensaba que iban a terminar las subidas de tipos. No fue así. Este año se van a producir esos mismos episodios. El problema es que es muy difícil adelantarse porque son hechos que a lo mejor todavía ni siquiera se están planteando los inversores. Entonces es verdad que ahora tenemos la posibilidad, en primer lugar, de que esos recortes tarden mucho en llegar y decepcionen en cierta medida a los inversores, o que los conflictos geopolíticos como los que hablas empiecen a agravarse o a mantenerse en el tiempo. Yo creo que de momento no hay ese miedo a que este problema en el Mar Rojo pueda generar otra vez problemas en las cadenas de distribución y pueda generar también presiones de inflación. ¿Por qué? Porque no es la misma situación que en 2021, cuando había esa sobredemanda y esa falta de oferta. Yo creo que ahora las cadenas de distribución han mejorado mucho más, hay más alternativas y quizá no hay esa fuerte demanda. Pero bueno, es verdad que hay compañías
donde se puede ver una gran volatilidad, como has comentado con Mars. ¿Por qué? Porque se espera también que muchos de los ingresos o beneficios de estas compañías aumenten mucho por esos desvíos, ¿no? Y porque están subiendo los fletes, pero bueno, habrá que estar atento, pero yo creo que de momento tampoco está impactando tanto. Lo que sí venimos es de una sesión en Wall Street en la que hemos visto el S&P 500, 4.999 intradía, casi esos 5.000, fuerte comportamiento de nuevo de los gigantes tecnológicos, pero ¿cómo estáis viendo ese índice rector de Wall Street? ¿Qué medís y qué os anticipa esas subidas del S&P 500? Bueno, al final lo que estamos viendo es que los inversores en Estados Unidos siempre quieren ver el vaso medio lleno. A finales del año pasado, el S&P 500 subió más de un 23%, precisamente porque se adelantaban los recortes de tipos. Ya se hablaba del primero en el mes de marzo y hasta 6 de 25 puntos básicos durante el resto del año. Los recortes de tipos se están retrasando, estamos hablando que podríamos irnos a mayo, podríamos irnos también a junio, porque al final, ¿qué va a hacer la Reserva Federal si llegamos al mes de mayo, ¿no?, con una inflación por encima del 2,5%? Probablemente esperarse a la siguiente reunión, pero aún así los inversores bueno, pues siguen apostando por la renta variable. Ahora ya no se escudan en los recortes de tipos, se escudan en la solidez económica, que precisamente puede ser una de las claves para que se retrasen esos recortes de tipos, pero bueno, que están viendo que puede ser un buen caldo de cultivo para el crecimiento de los beneficios empresariales. Hemos visto al PIB del último trimestre crecer un 3,3% cuando se esperaba un 2%. También hemos visto cómo los PMIs de servicios, PMIs de manufacturas siguen por encima de los 50, zona de expansión. Vemos cómo los consumidores siguen con esa confianza y entonces, bueno, pues nosotros seguimos un poco con el mismo planteamiento de ese aterrizaje suave, ¿no?, de que la inflación se va a ir moderando a medida que el crecimiento sigue más o menos estable. No vamos a ver probablemente una recesión este año en los Estados Unidos y si además tenemos en cuenta que durante el último tramo del año empiecen los recortes, va a servir un impulso. Así que bueno, vemos una hipotética corrección como una oportunidad de compra y en el conjunto del año seguimos siendo positivos en renta variable norteamericana. Pues Joaquín Robles, analista de XTB, ha sido un verdadero placer una vez más. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, muchas gracias.